Lo que vas a ver a continuación sí es un top, una lista que recopila las 10 peores dictaduras de todo el mundo, o por lo menos, según el medio internacional The Economist. Bueno, suficiente con la referencia. Mientras investigaba sobre Nicaragua para ese videazo de inicio de año, eventualmente terminé leyendo sus estadísticas sobre corrupción, pero también sobre el impacto que el régimen Ortega ha tenido en la población. Y grande fue mi sorpresa al darme cuenta que está al nivel de grandes exponentes como Corea del Norte o Sudán del Sur. Grande mi Nicaragua, poniendo en alto a LATAM a nivel global. ¿Aprende selección mexicana de fútbol? Ahora bien, ya yendo al grano, este video es la primera parte del top 10 de las peores dictaduras de todo el mundo. Y si se preguntan qué parámetros fueron utilizados para llenar el listado, pues esos serían sus indicadores de democracia, como su proceso electoral justo y pluralista, funcionamiento de buen gobierno, participación política activa, cultura política democrática y el respeto a las libertades civiles y los derechos humanos. Ya habiendo aclarado las posibles dudas, vamos de lleno con el top. Comenzamos con un país cuya existencia era ajena a mi persona, y no es para menos, ya que se encuentra en el África. Chad es el quinto país más grande de la región y el 20º más grande de todo el mundo. Dentro de sus fronteras se alberga una cultura muy rica llena de tradiciones, como el festival Gerewol, donde los jóvenes miembros de diversas tribus se maquillan de forma extravagante y gesticulan de formas muy llamativas para atraer a las jovencitas solteras. Pero ojo, no estamos aquí para hablar de sus tradiciones y cultura, no. Hissène Habré gobernó con puño de hierro el territorio por más de 25 años. Su mandato estuvo marcado por la represión social, las detenciones arbitrarias, las torturas de sus cárceles, la esclavitud sexual e incluso la creación y mantenimiento de campos. Si bien este fue derrocado mediante un golpe de estado en los años 90, Chad aún sufre una fuerte represión social. Familias de las víctimas siguen esperando justicia por presuntos ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de octubre del 2022. Un periodista que trabajaba para el canal de televisión Toumai fue puesto en libertad en mayo tras haber sido arrestado por relatar sus experiencias durante dichas manifestaciones. Sin embargo, recibió amenazas telefónicas y se vio obligado a salir del país por su seguridad. Esto tras haber hablado ante los medios de comunicación sobre los malos tratos recibidos durante su detención y reclusión en la prisión de Corotoro. En conclusión, lograron salir de una terrible dictadura y entraron en la que posiblemente sea una menos terrible. Tal vez se encuentre en esta posición ya que el dictador Hissène Habré sí tuvo que enfrentar la justicia y en 2016 este fue condenado a cadena perpetua por cometer crímenes de lesa humanidad. Y por si se lo preguntaban, este murió en el 2021 por el bicho mortal. En esta posición se encuentra un viejo conocido del canal, del cual ya tenemos video, así que si quieren conocer a fondo la dictadura de Turkmenistán, vayan a verlo. De momento les puedo hacer un resumen bastante rápido. Gurbanguly Berdimuhamedov fue el presidente impuesto al país desde el año 2006 hasta el año 2022. Este hombre se encargó de convertir a su nación en un museo a su imagen, donde diversos monumentos y estatuas hacían referencia a su supuesta grandeza. Sobra decir que cualquier voz disidente está prohibida, tanto así que es prácticamente imposible para un periodista entrar al país o hablar de la situación que se vive ahí. Desde el inicio de su mandato fue prohibida la creación de cualquier partido político ajeno al suyo, y los derechos humanos se convirtieron más como en una guía opcional a la cual se le podía pasar por alto si al régimen así le parecía conveniente. En marzo del 2023, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó profunda preocupación por el encarcelamiento y el trato infligido al periodista independiente Nurgeldy Kalikov, al bloguero y activista de la sociedad civil Murat Dushemov, y al activista de derechos humanos Manshur Miguelov. En mayo, Nurgeldy Kalikov y Murat Dushemov se dirigieron por escrito a la ONU desde su centro de detención en la provincia oriental de Lebap para escribir la y malos tratos que sufrían. Según los informes, se le negó a Manshur Miguelov, en estado avanzado de tuberculosis osteoarticular, acceso al tratamiento médico adecuado. Sin lugar a dudas, estamos hablando de una tierra donde su dictador tiene el control total de todo lo que sucede y en la cual no se escatima en recursos para castigar a cualquier voz disidente. Si bien Gurbanguly abandonó su puesto hace 2 años y fue reemplazado por su hijo, todo el mundo sabe que quien sigue cortando el bacalao tras bambalinas es aquel presidente que creó todo un culto a su persona y convirtió a Turkmenistán en un patio de juegos. Seguimos con otro país que ya tocamos en el canal, y bastante recientemente de hecho. Nicaragua forma parte de la trifuerza dictatorial en América, junto a Venezuela y Cuba.
De hecho, si habláramos solo de corrupción, únicamente Venezuela lo supera en todo el continente. Desde la llegada al poder de Daniel Ortega y la imposición del sandinismo, Nicaragua se convirtió en un régimen donde la libertad de expresión es un maldito chiste y la oposición política es ilegal. El 9 de febrero, el gobierno excarceló y expulsó inesperadamente a más de 200 personas de la oposición política que habían sido detenidas arbitrariamente entre el año 2018 y 2021. La mayoría de ellas estaban acusadas de delitos como traición y terrorismo, formulados en procesos judiciales carentes de las debidas garantías. La Asamblea Nacional, el cual es el órgano legislativo de Nicaragua, aprobó una reforma constitucional que determinaba que las personas declaradas culpables de delitos políticos perdían la nacionalidad nicaragüense. Esta política se aplicó de forma arbitraria para retirar la nacionalidad a todas aquellas personas expulsadas en febrero, así como a otras que ya estaban exiliadas, entre ellas integrantes de la oposición política, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos e incluso a miembros de la Iglesia Católica. Por si fuera poco el hecho de que el gobierno tenga el descaro de revocar la nacionalidad a los opositores y prohíban a los medios dar una crítica certera, también se debe mencionar el atropello al derecho a la libertad de asociación, la cual nos permite como ciudadanos a pertenecer a un grupo u organización cívica, pues durante el año 2023 las autoridades cerraron la Universidad Centroamericana, a la que acusaron de ser un centro de terror, y confiscaron los bienes de organizaciones como la Cruz Roja y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, el INCAE. Las detenciones arbitrarias también han sido el pan de cada día. Al menos 119 personas seguían recluidas arbitrariamente tras juicios celebrados sin las debidas garantías. Entre ellas figuraba Rolando Álvarez, el obispo católico de Matagalpa, condenado a 26 años de prisión por supuesta conspiración y propagación de noticias falsas. 3 estudiantes fueron detenidas por cargos similares en agosto del año 2023, tras el cierre de la Universidad Centroamericana. En diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la desaparición forzada del obispo Isidoro Mora y la oleada de detenciones de personalidades religiosas, incluida la del monseñor Carlos Áviles. Y como cereza del pastel está la impunidad política. Daniel Ortega se ha encargado de introducir a muchos miembros de su familia en altos cargos gubernamentales y evidentemente estos se han encargado de tapar sus actividades ilícitas, entre las cuales destacan sobornos, lavado de dinero y hasta abusos sexual. Vaya, con todo lo anterior, hasta Venezuela pareciera que tiene un buen gobierno. Para sorpresa de absolutamente nadie, el puesto 7 lo tiene otro país del que ya hemos hablado. Siria es todo un ejemplo cuando se habla de atropellos a los derechos humanos, represión social y censura. Durante más de 50 años, la dinastía Al-Assad se encargó de oprimir a su población, cazar a los disidentes políticos y minorías étnicas. Las detenciones forzadas eran el pan de cada día y la violencia contra los protestantes fue brutal, incluso al punto de utilizar armas químicas contra la población civil. El 20 de marzo, miembros del Ejército Nacional Sirio contra una familia kurda en la localidad de Hinderes, en el norte de Siria, mientras se celebraba el Año Nuevo Kurdo. Estos mataron a 4 civiles e hirieron a 3 más. Al día siguiente, el Ejército Nacional Sirio detuvo a 4 combatientes armados presuntamente responsables del ataque anterior, pero no se reveló el resultado de sus juicios ni si las víctimas y sus familias habían recibido reparación. Tras los terremotos del 6 de febrero, las autoridades retrasaron las entregas de ayuda humanitaria en 2 barrios donde la mayoría de la población es kurda, en el norte de la ciudad de Alepo, lo cual agravó la crisis humanitaria. Un miembro del personal humanitario y representante local en el noreste de Siria contó a los medios internacionales que habían sido necesarios 7 días de negociaciones para que el 16 de febrero el gobierno por fin permitiera que 100 camiones cargados de combustible y ayuda humanitaria entraran en estos barrios, y solo bajo la condición de que se desviarían más de la mitad de la ayuda al gobierno y de que este fuera el único responsable de distribuir ahí lo restante. El gobierno continuó bloqueando la llegada de ayuda a más de 8,000 personas residentes en el campo de Rukban, asentamiento informal situado en una zona aislada e inhóspita de la frontera entre Siria y Jordania, conocida como La Berma. En esta zona no hubo atención médica, saneamiento ni agua potable. Con todo lo anterior podemos concluir que Siria se queda con el 7º puesto debido a que no solo se han cometido crímenes contra los derechos humanos, tampoco porque la democracia fuera un cuento de hadas, ni siquiera porque se usaran armas químicas contra civiles cuando esto es un crimen internacional, sino porque el propio régimen se encargó de atentar contra la vida de regiones enteras de su país, solo porque estos pertenecían a una etnia distinta.
Joder, estos tipos sí eran monstruos de verdad. Tal vez Hitler fuera una mierda, pero al menos él se preocupó por Alemania. Por si esto los hace sentir mejor, el pasado año 2024 Bashar al-Assad fue derrocado tras más de una década de guerra civil y el líder del grupo conocido como HTS ascendió al poder, aunque aún no sabemos si el remedio fue peor que la enfermedad. Por fin llegamos al puesto 6 y el último de esta primera parte. De este país todavía no hemos hablado, lo prometo, aunque tal vez lo hagamos pronto. La República Centroafricana puede resumirse en dos cosas: golpes de estado y guerras civiles. Lo anterior ha llevado a la nación a ser reconocida como un estado fallido, pero eso ya lo dejaremos para su hipotético video a futuro. En este país se supone que existe la división de poderes y su presidente no puede tomar decisiones arbitrarias referentes a reformas a la constitución o al mismo sistema legislativo, pero al igual que con Venezuela, eso es un maldito chiste. En julio del 2024 se aprobó en referéndum por más del 95% de los votos emitidos una nueva constitución, la cual permitía al presidente optar a un tercer mandato. Evidentemente, la oposición política cuestionó la legalidad e imparcialidad del proceso. En febrero, un periodista que había escrito sobre la corrupción en la Asamblea Nacional huyó del país cuando estaba en libertad condicional, tras recibir amenazas de origen no identificado. Había sido condenado en 2022 a 2 años de prisión y al pago de una cuantiosa multa por cargos de difamación del primer vicepresidente de la Asamblea. A otro periodista se le prohibió la entrada en el Parlamento en marzo tras haber investigado presuntas deficiencias en la gestión del presupuesto de la Asamblea. Un tercer periodista fue detenido y estuvo recluido durante 6 días en marzo, acusado de trabajar para un periódico considerado disidente, con el que ya no mantenía relación laboral. En 2021 el gobierno había bloqueado el acceso digital a esa publicación. En pocas palabras, si quieres cuestionar el poder del régimen, más te vale que te guste el gris, porque pasarás un muy buen rato en una celda. Según la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, o también conocida como MINUSCA, los abusos y atropellos a los derechos humanos bajo el contexto del conflicto armado solo han ido en aumento. La MINUSCA registró al menos 103 ejecuciones sumarias llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana y diversos grupos armados entre febrero y junio. En el mismo periodo, 13 civiles que trabajaban en una explotación minera en la localidad de Chimbolo, a 25 kilómetros de Bambari, murieron en un ataque armado. El gobierno culpó a miembros de la coalición de Patriotas por el Cambio, quienes evidentemente negaron su autoría. La ONU afirmó que había registrado 75 ataques presuntamente cometidos por grupos armados contra personal de ayuda humanitaria o sus bienes entre enero y junio. Por lo menos 17 centros de salud fueron objeto de ataques y saqueos por grupos guerrilleros. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCA, hasta el 31 de agosto, 19 civiles, 11 de ellos menores de edad, habían muerto en 54 incidentes y accidentes en los que se utilizaron artefactos explosivos. El Tribunal Penal Especial es un tribunal híbrido respaldado por la ONU, el cual tiene el mandato de investigar y enjuiciar los crímenes de derechos internacionales y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos en el país desde 2003. Este anunció durante el año pasado 2024 la detención de 4 hombres acusados de crímenes de guerra y o crímenes de lesa humanidad. Se trataba de Abdoulaye Hissène, ex líder del Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana, Vianney Semdiro, ex mando de las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana, y Filemón Cajena y Francois Boibanda, combatientes del grupo Antibalaka. El sistema de gestión de la información sobre violencia por motivos de género registró casi 6.000 casos de violencia y de género entre enero y mayo, siendo el 47% de estos violaciones. El 95% de las personas sobrevivientes eran mujeres y niñas. En agosto, la OCA afirmó que 2 personas sufrían ese tipo de violencia en la República Centroafricana cada hora. En junio del mismo año, la ONU anunció que su Oficina de Servicios de Supervisión Interna había recopilado indicios que incriminaban a 11 soldados de mantenimiento de la paz tanzanos desplegados temporalmente en el oeste de la República Centroafricana. Los 60 miembros de la unidad de los presuntos autores quedaron confinados en su base y después fueron repatriados. El mayor problema de la República Centroafricana, evidentemente, es que es una nación fragmentada, tanto por diversos grupos étnicos, pero más importante aún, por muchísimos grupos paramilitares.
paramilitares, los cuales se han encargado de perpetrar los crímenes más atroces que un conflicto bélico permite. Incluso el grupo paramilitar conocido como Wagner, de origen ruso, tiene operaciones dentro del territorio, y al igual que los demás grupos, su presencia responde a intereses monetarios sobre los recursos naturales del territorio, y están a un nuevo golpe de estado para que otro dictador llegue a hacer su desmadre. Pero bueno amigos, hasta aquí quedará el video y les prometo que no tendrán que esperar demasiado para la segunda parte. ¿Acaso pueden imaginar qué países veremos en los últimos 5 puestos? Los leo en los comentarios. Por mi parte esto ha sido todo y yo me despido. Pero no sin antes preguntarles de qué nos quejaremos la próxima.